Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Saludos y bienvenidos nuevamente a tu programa favorito, Cara a Cara con la Verdad. Nuevamente tu hermano y amigo Joel Maldonado, quien te da la bienvenida, quien te recibe con mucho amor, con mucho gozo, con mucho cariño, porque está contento por tu apoyo, porque estás con nosotros nuevamente y sabemos que te vas a edificar. Nuevamente está aquí el maestro José Briceño, que desde Dallas, Texas, claro, el hombre es de Venezuela, la querida Venezuela, pero reside en Dallas, Texas, y ha venido aquí a la Florida, Williston, Florida, para poder estar en estos episodios. Y yo quiero que nuevamente nos dé un caluroso saludo a nuestro maestro José Briceño. Bendiciones, los que me están escuchando y nos están viendo detrás de las cámaras. Yo los llamo amigos invisibles, porque ellos me ven, pero yo no los puedo ver. A través de las redes. Yo me imagino un apóstol Pablo con las redes. No. Tú me permites decir algo. Me enviaste un saludo por donde viene, ¿no? Algo micrófono abierto. Sí, algo que es importante decirlo. ¿Sabías, Maldonado, que el apóstol Pablo no tenía ni la menor idea? Solo la eternidad es la que le va a decir que las cartas que escribió, incluyendo la de los hebreos, porque para mí quien escribió hebreo fue Pablo, es algo mío, no lo impongo como enseñanza. Que las cartas que el apóstol Pablo escribió, solo la eternidad es la que le va a decir que pasaron a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Oh. Pasaron a formar parte del fundamento doctrinal de una iglesia que se iba a desarrollar. Porque Pablo le está escribiendo a las iglesias que él fundó en sus viajes misioneros, le está escribiendo para resolver situaciones que estaban pasando en la iglesia, personalmente en esa iglesia, en esa congregación, dígase la de los colosenses, filipenses, corintios, éfesos, y para usted de contar, pero eran cartas para esa iglesia. Y resulta que lo que Pablo escribió son principios de reino que el Espíritu Santo lo inspiró para que quedara escrito en revelación, de los cuales se nos tiene que ser iluminado a nosotros como ministros para enseñar la grey. Pero Pablo ni siquiera tiene una idea. Pablo no se iba a imaginar. No, es que dice, voy a escribir Colosenses para la iglesia. No, él está escribiendo Colosenses para la iglesia de los colosenses. ¿Qué sabía él que esas cartas iban a provocar que compráramos micrófonos, sillas y nos sentáramos a grabar? Porque ya estamos en el siglo donde se graban las cosas para enseñar lo que él escribió. Él no sabía. Solo la eternidad le va a decir. Mira lo que hiciste. Jesús le va a decir, mira, yo te usé para escribir con el mayor contenido de la doctrina de la iglesia que estaban haciendo en ese tiempo. Yo te usé a ti para eso. Poderoso pensamiento. Bueno, poderoso pensamiento. Entonces, solo la eternidad nos va a decir a nosotros, a ti y a mí, le va a decir al pastor que lo tenemos acá presente detrás de la cámara, hasta dónde llegó el mensaje que Dios puso en nuestra boca, nuestros labios a través de estos medios. ¿A cuántos fueron edificados? ¿Cuántos fueron sanados? Sí, Señor. ¿Cuántos resolvieron sus desajustes financieros a través de los principios del reino? Solo la eternidad nos va a decir. Sí, Señor. Y esa es una gran bendición. Y yo quiero aprovechar, porque eso que usted está diciendo es una gran verdad. Usted sabe la cantidad de personas que me han escrito, Perú, Bolivia, Argentina, pidiendo contestación a preguntas, pidiendo qué tipos de Biblia. Quiero aprovechar para saludarles. Saludos a todos ustedes que me escriben por medio de TikTok y de Facebook. Hay algunos que todavía no he podido contestar y pronto estaré contestando,
Pero saludos, sigan con su apoyo y sigan viendo este programa. Pero esto es a causa del evangelio que el apóstol Pablo escribió a unas iglesias y que nosotros, siendo también tocados e inspirados por el Espíritu Santo, nos sentamos aquí a hablar de ella. Así es. Así que saludamos a todos los que nos están viendo. Vamos a dar. Claro que sí. Y hoy tenemos un tema súper para mí interesante. Todos los temas son interesantes con el maestro Briceño, porque es que el hombre tiene aquí una sabiduría que solo Dios se la ha dado, y por eso es que me la gozo, porque yo sé que viene de parte de Dios. Aprovecho de hacer de exponer algo para que los que nos están viendo, claro, puedan percibir algo que acabas de decir. La diferencia que hay entre inteligencia, conocimiento y sabiduría. Eso es importante. Wow. La inteligencia es la capacidad que tengo para adquirir el conocimiento. El conocimiento es todo lo que percibo a través de los sentidos físicos, de lo que se dice, se habla, se lee, se enseña. Y la sabiduría es el arte de transmitir el conocimiento. Es decir, si yo no tengo sabiduría para exponer lo que está en el texto sagrado, con todo y que es la verdad de Dios, puedo destruir a la gente. Claro. Porque no tengo sabiduría. Entonces, si un borracho pasa por el frente de mi casa, le digo, amigo, usted es un borracho. Le digo, perdón, un borracho pasa por el frente de la casa. Le digo, amigo, usted es un desgraciado. No le va a gustar. Jamás le va a gustar. Pero si ese borracho pasa por el frente de mi casa y digo, amigo, usted no tiene la gracia de Dios. Lo llamé desgraciado y no se dio cuenta. Pero se lo dije con sabiduría. Wow. Entonces hay que tener sabiduría para exponer el texto sagrado. Por eso hay cosas que el maestro Briceño sabe y que no se atreve a decir ni siquiera por estos medios. Hay cosas que el maestro Briceño sabe y que no me atrevo a exponerla en una plataforma, en una iglesia, pero son verdades que yo sé que sí las digo en las instituciones teológicas que yo he fundado, porque es una institución teológica. Cuando yo estoy en una universidad dando cátedra, yo soy profesor universitario de 2 universidades aquí en los Estados Unidos, y el rector de la universidad me dice, maestro, con todo lo que dé, porque aquí esto es una universidad, esto no es un culto evangélico. No se crea que yo llego a la universidad, bueno, vamos a orar al Señor para comenzar la clase. No, espérate, esto no es un culto evangélico, esto es una universidad. Y aquí usted va a decir lo que es, punto, lo que está en la Biblia. Hay cosas desde el punto de vista histórico que no están en la Biblia y que usted no entendiese lo que Pablo escribió si no va a la historia. Entonces, no es decir una verdad, es cómo decirla, cuándo decirla, dónde decirla y a quién decírsela. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, hay algunas cosas que les tengo que decir, pero ustedes no pueden sobrellevar. Pedro dijo, no, dale, echa para acá, decímela, no, es que si te la digo te reviento, Pedro. Se la dijo 3 años después que resucitó. Estas eran las cosas que ustedes no podían entender. Y le lanzó la palabra. Porque si se las dijo en el principio, ustedes se van todos. Entonces, sabiduría es el arte de transmitir el conocimiento. Hay que ser sabio, hay que ser prudente, ya, para decir las cosas. Y yo creo que es por eso que el Espíritu Santo permitió que hoy se hablara de este tema que vamos a hablar, porque es con alguien que es sabio. Porque hoy vamos a estar hablando un tema que para muchos es un tema que es un cuco, que no se puede hablar de ese tema, porque eso es un tema, esto es así, ya está. Y hay otros que desconocen. Así que vamos a estar hablando hoy de la santidad, pero la santidad bíblica, santidad según la Biblia, no la santidad según los hombres o según ideología, sino la santidad bíblica. Y esto es un tema, para mí que esto es un tema picante, porque hay mucho carne o material para hablar de este tema, número 1. Y número 2, es un tema que es controversial para muchas personas, ya que hay diferentes formas de cómo se ve la santidad por los diferentes tipos de ideologías o de enseñanzas. Malas enseñanzas o malas infundidas ideologías. Y yo quiero comenzar, maestro Briceño, ¿cómo está, según la Biblia, definida la santidad?
Mira, como lo dije, es un tema que por ende se compone de varios tópicos y que hay que tener mucha sabiduría para exponer y desarrollar el tema en los tópicos que hay. De paso, hay iglesias que me piden este tema y yo salto algunos tópicos porque sé que no van a entender lo que voy a exponer, lo que voy a hacer de tropiezo con la verdad. Y lo más degradante, irónico, contraproducente, inadmisible, inaceptable es que una persona tenga tropiezos con la verdad. Eso no nos debemos permitir como ministros. Estoy escribiendo un libro, estoy escribiendo, ya está escrito. Creo que en 2 meses está en el mercado. Se llama Santidad Genuina. ¿Por qué genuina? Wow. Porque hay una santidad que se cree que es una santidad en la iglesia, en los cuales la gente está llevando que no tiene nada que ver con santidad. Hay un tipo de obediencia en la cual la iglesia está caminando que sus motivos son incorrectos para obedecer. Y dicha obediencia no se le puede llamar santidad genuina. Ahora, para estudiar lo que es la santidad, yo debo primero que hacerte o exponer lo que es el pecado. No se puede estudiar el tema de la santidad sin antes estudiar también lo que es el tema del pecado, que viene siendo la amartiología. Acuérdate que la teología se enlaza. Que de hecho los primeros podcasts de nosotros fue hablando sobre el pecado. Sí, la teología se enlaza. O sea, es imposible que el maestro Briceño desarrolle un tema de cristología sin dejar de entrar en el terreno de la neumatología. Imposible. Porque en la cristología, aunque el tema es de cristología, no se deja de hablar del Espíritu. Hay cosas que se deben tocar del Espíritu Santo en la vida de Jesús y viceversa. Desarrollar el tema de la neumatología es imposible dejar de hablar de Cristo, que es el ungido, porque la teología se enlaza. Entonces, ¿cómo podemos abandonar el tema de la amartiología para entrar en el tema de la santidad? No podemos, una con la otra. El término pecado, de ahí comenzamos, que es amartía, que significa errar al blanco. Entendiendo que el blanco es la perfecta y absoluta voluntad de Dios, sea de lo que está escrito en el texto sagrado o sea de lo que tú recibes en tu vida de intimidad con Dios. Repito, amartía es cerrar al blanco. Eso es amartía. Entonces, cuando tú haces algo que no está en línea y de acuerdo al propósito de Dios y que tiene que ver con su voluntad, desarrollando su obra, aunque lo que estés haciendo sea bueno, con motivos correctos, si Dios no te lo mandó a hacer, estás pecando delante de Dios. Porque a mí siempre me han dicho que pecado es todo lo malo. No necesariamente. Aún se puede pecar delante de Dios haciendo cosas buenas con motivos correctos. Porque el término pecado es errar al blanco. Sabemos que todo lo malo es pecado, porque eso erra al blanco, no está en línea con el pensamiento de Dios, con el carácter de Dios, con los principios que están escritos en el texto sagrado, con el manual de instrucción. Sabemos que todo lo malo es pecado. Pero hay cosas que tú estás haciendo que son buenas y tienen motivos correctos y estás pecando delante de Dios porque Dios no te lo mandó a hacer. David le dijo a Dios: Señor, propongo en mi corazón hacer un templo para ti. Y Dios le dijo: tu motivo es bueno y tu motivo es correcto y tus obras son buenas. Pero si lo haces, pecas, porque a quien yo escogí para hacer el templo fue a Salomón, no fue a ti. Porque Saúl escogió lo mejor para Dios.
Y Samuel lo confronta. Y le dice, ¿qué te dije yo? No, que el motivo de Saúl era correcto. Su sacrificio. Sacrificio, escogí lo mejor. Se agrada más Jehová de la obediencia que de los muchos sacrificios, y que le prestes atención a su palabra que la grosura de muchos carneros. ¿Qué hiciste, muchacho? Peco. O sea, nosotros intentamos sorprender a Dios con nuestras buenas obras, que no está mal obrar bien. Pero si lo que tú estás haciendo, con todo y que es un motivo correcto y buenas obras, si Dios no te lo mandó a hacer, vas a pecar, porque el pecado tiene mucho que ver con el motivo del corazón. Por ejemplo, Pablo dice, hay quienes predican el evangelio para añadir contenciones a mis prisiones. ¿Sí? El predicar el evangelio es bueno, ¿sí o no? Sí, señor. Pero el motivo era incorrecto. Entonces están pecando delante de Dios haciendo cosas buenas, porque el motivo es incorrecto. Entonces es como un hilo muy estrecho para hablar de lo que es santidad. Un hilo muy estrecho. Por ejemplo, cuando José Briceño vive en santidad, porque tiene temor de perder el cielo y tiene temor de irse al infierno, ya su santidad no es genuina, porque el motivo que lo conduce a eso no es el motivo correcto. Porque si no hubiese cielo y no hubiese tierra y no hubiese infierno, no me detiene nadie. Porque a mí lo que me detiene de pecar delante de Dios es el temor que tengo de irme al infierno y el temor que tengo de perder al cielo. Quiere decir que no hubiese cielo y no hubiese infierno, no me para nadie. O sea, a Dios no se le obedece por reprensión. O sea, si tú estás obedeciendo a Dios porque tienes miedo de que Él te castigue, de que Él te quite todo lo que te dio, de que Él te mande para el infierno, de que Él no te bendiga, y para usted de contar, si tú estás pecando por causa de eso, tu motivo no es correcto. Porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo bajo una intimidación, manipulación y control. Lo que decíamos en el programa pasado. Por eso cuando tú subes al púlpito y le dices a la iglesia que si no diezman están en maldición, eso está mal. Porque eso es una verdad para una nación que fue Israel. Que Dios les impuso el diezmo. El diezmo para la dispensación de la gracia no es algo impuesto, es algo expuesto. Claro. Es algo que yo te enseño que tú debes hacer, no que tú tienes que hacer. Claro. Entonces, cuando tú le dices a la iglesia que si tú no diezmas estás en maldición y el devorador va a venir por ti, va a venir en contra de ti, y el devorador es el diablo, que en el tiempo de Israel el devorador no era el diablo, era la plaga, era la langosta, era todo ese tipo que acababan con la siembra y con el ganado. Ese es el devorador del que está hablando de Israel, no está hablando del diablo, pero ahora se lo aplicamos al diablo. Con el fin de intimidar a la iglesia, manipularla, controlarla para que diezme. Entonces yo le doy gracias a Dios por el diablo, que por lo menos hacen que los cristianos diezmen. Porque si no hubiera diablo, no diezma a nadie. Ya. Eso no es lo que enseña la Biblia. Dios no intimida, ni manipula, ni controla. Dios persuade en amor. La manipulación, la intimidación y el control es un principio satánico. Eso es tiniebla. Eso tiene que ver con el diablo, no con Dios. A Dios no se le sirve por retribución. O sea, por lo que Él me va a dar, por lo que voy a recibir de Él, porque eso es un espíritu de prostitución. ¿Por qué usted dice eso, maestro? Porque a la prostituta no le interesa quién tú seas, sino cuánto le vas a dar. A mí no me interesa quién es Dios, sino qué voy a recibir de Él. Eso es prostitución. Entonces a Dios no se le sirve por retribución. A Dios se le sirve por reconocimiento. Porque yo reconozco quién es Él. Claro. Porque tengo sentido porque amo a Dios. Como yo soy recíproco en el amor que Él siente por mí. Porque tengo sentido de honra. Porque tengo sentido de respeto por lo sagrado.
porque tengo sentido de traslado. Entiendo que fui trasladado de las tinieblas a la luz y que nada hago en las tinieblas. Porque tengo sentido de conveniencia, porque sé que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. ¿Ya? Claro, claro. Porque tengo sentido de propósito, porque sé que el vivir una vida en pecado puede afectarle el propósito de Dios en mi vida. Hay razones verdaderas para vivir una vida en santidad sin necesidad de ser manipulado, intimidado y controlado. Entonces, la santidad, fíjate que esto es algo tan tremendo, que la santidad no tiene nada que ver ni siquiera con lo moral, con la ética, con la equidad, con la rectitud. Porque una persona que tenga problemas de esquizofrenia puede estar haciendo actos inmorales y no sabe lo que está haciendo y no le es pecado delante de Dios. Dios no sabe lo que está haciendo. Como conozco de gente de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, de excelencia, que tienen una moral, pero por dentro están podridos. Tienen raíces de amargura y odio, falta de perdón. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, el hombre con mayor glamour, estética, lealtad, belleza de este mundo se llamó Nicodemo. Y Jesús le dijo, si no naces de nuevo, tú no entras al reino de los cielos. Una de las cosas que tenemos que aprender, Maldonado, esto puede llevar a un pueblo a libertinaje en lo que voy a decir. Mas no quiero eso, lo que quiero es que usted conozca la verdad para que sea libre. Una de las cosas que a mí me ha enseñado, que lo que me lleva a mí al infierno son los pecados que hago. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, homicidio, borracheras, orgía, inmoralidad sexual, el litigio, el chisme, el brollo, la censura, la difamación, los resentimientos, raíces de amargura, falta de perdón, odio, el mamón interno, la codicia y avaricia por el dinero, es un mamón interno, la sed de prestigio, el deseo de ser aplaudido, de ser reconocido, el ser prepotente, autosuficiente, arrogante, soberbio. La gente cree que esas son cosas que me llevan al infierno. Y eso no es lo que lleva a la gente al infierno. Porque yo conozco de personas que no son nada de eso, pero si no nacen de nuevo, usted no puede entrar al reino de los cielos. Porque lo que lleva al infierno a la gente es la simiente satánica que está en ellos, que es el pecado, no los. Por eso es que Jesús, cuando da y habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, usa el singular, no el plural. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Ese de pecados, de pecado. Lo que Jesús está diciendo, el Espíritu Santo se va a encargar de hacerle ver al hombre caído en Adán la condición en la que está. Que en él está la simiente satánica, que es el pecado, y está la naturaleza satánica, que es la muerte. Y que en él se necesita de que haya un acto de remisión, donde el Espíritu Santo se va a encargar de amputar la simiente satánica, que es el pecado, y colocar la simiente divina, que es la justicia. Se va a encargar de amputar la naturaleza satánica, que es la muerte, y colocar la naturaleza divina, que es la vida eterna. Wow. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo cuando los convenza del estado de condenación en la que están. Eso Jesús está hablando. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es atribuirle la obra de Dios al diablo, como muchos piensan. La hermana Petro habló en lengua y dijo, esa lengua es del diablo, blasfemaste, listo. No, Jesús no está hablando de eso. Porque cuando Jesús dijo eso, no existía la iglesia todavía. No estaban los evangélicos todavía en la escena. ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo se va a encargar de convencer. El Espíritu Santo no convence a la iglesia de pecado. Ya la iglesia fue convencida, por eso somos los hijos de Dios, porque fuimos convencidos. El Espíritu Santo te va a redarguir de los pecados que tú vienes haciendo después de haber nacido de nuevo. Es otra cosa, es otro tema. Como dicen ustedes en Puerto Rico, esos son otros 20 chavos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio, no del Evangelio terrorista, de las buenas nuevas de salvación. Cuando se predica el Evangelio,
el Espíritu Santo va a convencer al hombre de pecado. ¿Qué es convencimiento de pecado? Es hacerlo sentir convicto. Cuando el ser se siente convicto, se crea la necesidad de un Salvador. A lo que se crea la necesidad de un Salvador, el Espíritu Santo le va a presentar el don de la salvación, que es Cristo. A lo que le presenta el don de la salvación, ellos aceptan el plan de salvación mediante la persona de Jesucristo. A los que acepten el plan de salvación, entonces el Espíritu Santo hace la obra de justificación y vivificación y sella a esa persona para Dios, colocando la vida, colocando la justicia y colocando la vida. Ya. Si una persona no es convencida de pecado, del estado de condenación en la que está por el Espíritu Santo, entonces cuando Jesús dijo no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. Porque cuando Jesús echa fuera demonios por la obra mesiánica, mediante el poder del Espíritu Santo que estaba en él, y los fariseos y saduceos le atribuyeron los milagros, la expulsión de demonios a Satanás, pues el Espíritu Santo les fue difícil convencerlos a ellos del estado de pecado en la que estaban. Nunca pudieron ver a Jesús como el don de la salvación, nunca lo pudieron ver como el Mesías, y mientras se mantengan en ese estado no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. Es lo que Jesús está hablando allí. ¿Qué pasa? Que una vez que el Espíritu Santo me logre a mí convencer del estado de condenación en la que está, porque en mí está la simiente satánica, que es el pecado, y la naturaleza satánica, que es la muerte, y el Espíritu Santo me llega a mí a convencer, me hace sentir convicto, me crea la necesidad de un Salvador, me presenta el don de la salvación que Cristo lo hace, acepto el don de la salvación, acepto el plan de salvación. El Espíritu Santo se encarga de justificarme y vivificarme. Entonces cuando viene el acto de regeneración, ¿qué es regeneración? Volverte al género original en la que Adán estaba antes de pecar, eso es regeneración. Volverte otra vez al estado de Adán antes de pecar, eso es regeneración. Una vez que eres regenerado, pasas a ser hijo de Dios, porque a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y una vez que la justicia esté en mí y la vida de Dios esté en mí, que era lo que me enviaba y lo que me conducía al infierno, pues eso está en mí. Entonces yo no debo cuidarme del pecado o de dejar de pecar por temor a irme al infierno, por temor de perder el cielo. No, hay razones por las cuales yo lo debo hacer, ya te las dije. El amor a Dios. ¿Cuánto tú amas a Dios? El sentido de honor, de respeto por lo sagrado, de agradecimiento, de propósito, de sentido de traslado, sentido de conveniencia. Hay tantas razones verdaderas de las cuales me deben llevar a mí a vivir una vida de santidad, y que dicha santidad es una santidad genuina y no razones equivocadas y motivos equivocados que no tienen nada que ver con la santidad. Claro. Está tremendo ahí. Pregunte. Maestro. Creo que te veo así en el aire. Sí, no, es que estaba como que uno quiere que él continúe. No pare. Pero tenemos que continuar con las siguientes preguntas. Una de las preguntas que yo tenía aquí, que pude sentarme a analizar y pensé que era una pregunta correcta en referente a este tema. Sabemos que en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es un versículo bastante famoso cuando se habla de la santidad. ¿Por qué el escritor de los Hebreos trae la paz para nosotros poder llegar a la santidad? ¿Qué papel hace o lleva o tiene la paz en la santidad? No. Ahí el que está escribiendo, acuérdate que eso es tenemos que respetar la hilación del pensamiento. El que escribe es un judío convertido y le está escribiendo a judíos convertidos. Hay que tener cuidado con esa carta, porque la carta a los Hebreos la escribió un judío convertido a una iglesia de judíos convertidos, no a una iglesia de gentiles convertidos. Oh, wow. De modo que esa carta, cuando la agarró o la tomó, por decir algo, una iglesia de gentiles convertidos, no entendía nada de lo que estaba ahí escrito. Porque fue escrita
a creyentes que estaban familiarizados con el tema. Con el lenguaje, Con el tabernáculo, con el sacrificio, con el sacerdocio, con la sangre, con el cordero. Estaban identificados. Tú le das esa carta a un gentil, lo entiende. De paso, tú le das esa carta la lee ahorita a la iglesia y no se va al fondo cultural, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, y no se va a conocer los rituales, no se va a conocer lo que es propiciación, lo que es expiación, lo que es redención, que en el Antiguo Testamento no se dio la remisión bajo el punto de vista que se dio en la gracia. Entonces, si una persona lee esa carta y no tiene conocimiento de todo eso, no va a entender absolutamente nada. Por eso es que agarramos muchas cosas que están allí, muchas de las cosas que están allí, y las aplicamos y le damos una mala aplicación. Entramos en una eisegesis, que es cuando le doy a la vida mi propia interpretación y subo a aquel púlpito y se las pongo a un pueblo que es totalmente un gentil, que no es un judío, y no le doy una interpretación y enredo y impongo una doctrina en la iglesia que es totalmente falsa. Tenemos que entender algo. La iglesia no fue llamada a reconciliar al mundo con Dios. ¿No sabías eso? ¿Ah? Sí. La iglesia no fue llamada a reconciliar al mundo con Dios. ¿Tú tienes ese conocimiento? No. Estoy ahí. La iglesia recibió el ministerio de la reconciliación. La iglesia fue llamada, mira, para Dios el mundo está salvo. Ya el mundo está salvo. La iglesia fue llamada a que el mundo se reconcilie con Dios. No Dios con el mundo. Ya Dios no tiene problemas con el mundo. No esperes que Dios mande fuego, terremotos, huracanes, tsunamis, para tratar de que el mundo se acerque a Dios por causa de esos fenómenos. Muertes, pestes, pestilencias, tragedias. Dios no lo va a hacer. Porque para efecto de Dios, todo el mundo tiene la posibilidad de ser salvo. Que todo el mundo no haya hecho una verdad, eso para ellos es otra cosa. Dios no tiene problemas con el mundo tiene problemas con Dios. La iglesia no fue llamada a reconciliar a Dios con el mundo, la iglesia fue llamada a reconciliar al mundo con Dios. Porque ya Dios amó a la iglesia y ama al mundo y amará al mundo y lo seguirá amando por toda la vida. Entonces, wow. Por eso es que el mensaje terrorista es el que trajo a mucha gente a la congregación intimidados, manipulados y controlados, llenos de temores, pero no fueron convencidos por el Espíritu del estado de condenación en la que estaban, y por eso llegaron, participaron y se fueron. Nunca nacieron de nuevo. Porque el Espíritu Santo nunca puso vida, nunca puso justicia, porque nunca fueron convencidos. Lo que lo llevó a la iglesia fue la intimidación, la manipulación, el control, el mensaje terrorista que la iglesia le predicó. Te voy a decir algo que no sé cómo va a caer esto que voy a exponer. En la cruz del Calvario se dieron 3 incidentes: redención, remisión y propiciación. Esos incidentes que se dieron en la cruz nadie los vio. Ni el populacho, ni el militar, ni los religiosos. Nadie los vio. Se dieron en la cruz y el Espíritu Santo se los muestra a Pablo y Pablo les escribe. En la redención, en la redención, en la cruz del Calvario se dieron 4 tipos de redención. Que una vez hicimos un programa con eso, ¿te acuerdas? Ajá. Que son agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Los 4 tipos de redención que se dieron en la cruz del Calvario. Pablo escribe de todos esos. En las cartas Pablo escribe eso y los explica bien. Pablo dice que es agoraxo, que es hexagoraxo, que es lutro y que es apolutrosis. Pablo escribe bien eso. En la cruz del Calvario se dio otro incidente que se llama remisión. ¿Te acuerdas? Remitir. Sí.
quitar de para poner en extirpar, desramificar. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.